esta humilde intervención, pues bueno, nos ayude, nos sirva de brújula para ver qué es lo que hacemos en el retorno, ¿vale? Para ello, en mi intervención voy a diferenciar tres grandes bloques. Un primer bloque introductorio que nos ayude a contextualizar la situación en la que nos encontramos. Un segundo bloque en el que abordaré el retorno seguro y saludable al trabajo desde una perspectiva técnica de las especialidades técnicas en prevención de riesgos laborales. Y un último bloque, un tercer bloque, en el que pretendo abordarlo desde el punto de vista y desde la perspectiva sanitaria, desde el punto de vista de vigilancia de la salud. Antes de comenzar, pues me van a permitir solo unos segundos para que nos presentemos, ¿vale? Para que presentemos a nuestro grupo, a Grupo Previn, ¿vale? Grupo Previn es un grupo empresarial de consultoría que tiene como objetivo fundamental pues, el dar solución a todo tipo de empresas en normativas de obligado cumplimiento, fundamentalmente la prevención de riesgos laborales, ¿vale? Aunque tenemos empresas dedicadas a otras actividades, como pueda ser la protección de datos, auditorías de seguimiento, de sistemas de gestión, auditorías de normas ISO, incluso tenemos empresas dedicadas a la gestión de absentismo, la actividad fundamental es la de prevención de riesgos laborales. Y de hecho, la empresa más grande del grupo es Previn Consultores, que es un servicio de prevención ajeno y que, como tal, pues tiene como objetivo implantar, gestionar y promover una actividad preventiva eficaz en nuestras empresas clientes, mejorando su seguridad y su salud laboral. Ahí pueden ver pues, algunos datos más significativos de Previn Consultores, como digo, la empresa más grande del grupo, que pues somos algo casi cerca de 1.200 empleados, tenemos más de 70 millones de facturación, unas 70.000 empresas clientes y más de 500.000 de trabajadores protegidos en nuestros contratos. La conformación de nuestro grupo empresarial pues, ha consistido en integrar a distintas entidades, a distintos servicios de prevención ajenos a lo largo de todo el territorio nacional y que eran líderes en sus ámbitos territoriales de actuación, tal y como pueden ver ahí, EGARSAT en Cataluña, Previmac en Canarias, ASEN en Cataluña y en País Vasco, Prevena en Navarra, ICES en Cataluña, etcétera, etcétera, ¿vale? Y bueno, y yo sin más, pues bueno, pues vamos a entrar en materia y como decía, pues vamos a abordar en este primer bloque introductorio, pues bueno, un contexto, ver el contexto en el cual nos encontramos. Bueno, pues ¿cómo explicaríamos o cómo explicaría yo de manera sencilla la situación en la que nos encontramos? Pues bien, pues yo diría que a comienzos de marzo, y por casualidad, pues hoy hace 2 meses del famoso 8 de marzo en el que se celebraban manifestaciones y actos políticos con absoluta normalidad, pues estábamos pues muy tranquilos, porque en la remota China, pues sí, nos habían contado que había un virus, un nuevo coronavirus, pero bueno, yo creo que la sensación que teníamos es que pues que era un problema chino, ¿vale? Permitidme la expresión, como lo fue la gripe A, como lo fue el síndrome agudo respiratorio, y que apenas había tenido influencia en nuestro país en ocasiones anteriores, y que bueno, y que seguramente pues se quedaría en aquel entorno, aquello estaba muy lejos. Pero de repente, en pocos días, comenzaron los primeros casos en Italia, a principios del mes de febrero, y en cuestión de días se produce una explosión de casos en la región de Lombardía. Entonces, bueno, pues pasamos de la más absoluta despreocupación a una situación de pánico y de ahí pasamos a la contingencia, a ver cómo gestionábamos esto que se nos había venido encima. Y además, en muy poco periodo de tiempo, como veníamos hablando. Los primeros casos en China fue de diciembre, fue realmente en enero cuando empezó a desbocarse la situación. En Italia, como comentábamos, era en febrero y aquí, pues bueno, pues en marzo, del 8 de marzo al 13 de marzo, al 14, 15 de marzo, que fue cuando se declaró el estado de alarma, pues vemos que es cuestión de días. Y vuelvo a insistir, pasamos de la más absoluta despreocupación a, bueno, a tener un problemón encima muy significativo, ¿vale? ¿Y cómo reaccionamos? ¿Qué es lo que hicimos? Pues automáticamente pues, nos pusimos a buscar información como locos, ¿vale? Directamente. Y bueno, y pasamos de apenas tener información a estar desbordados por información. Información en Google, en Internet, en las redes sociales, en Facebook, en Twitter. Luego la información que empezó a circular a través del Ministerio de Sanidad, información oficial, información en los informativos, en televisión, en prensa. Es decir, un montón de fuentes, algunas no fiables, han circulado y siguen circulando y circularán muchos bulos al respecto de la enfermedad, y además fuentes con orígenes distintos.
orígenes técnicos, orígenes sanitarios, orígenes económicos, orígenes políticos y además información que se actualiza permanentemente, todo lo cual, pues bueno, lo que contribuyó pues a generar incertidumbre. Por eso, nosotros lo que queremos aquí en este webinar es por lo menos aportar la información que consideremos básica y que entiendo que todos conocemos, pero que está bien que la repitamos, que la repita para contextualizar la situación. Pues todos sabemos que los coronavirus son una amplia familia de virus que normalmente afectan a los animales y que en algunos casos se transmiten a las personas. Este coronavirus, llamado SARS-CoV-2, es el que provoca la enfermedad conocida como el COVID-19 y que se detectó por primera vez en el 2019, en diciembre del 2019, en la ciudad china de Wuhan, ¿vale? Parece ser que este coronavirus tiene origen en un murciélago, ¿vale? Hay una coincidencia, según dicen los científicos, del 90% entre el coronavirus de este murciélago con el coronavirus SARS-CoV-2 que se ha detectado en humanos. Parece ser que de este murciélago pasó a animales domésticos y de los animales domésticos pues pasó a los humanos, ¿vale? No voy a entrar en otras teorías sobre conspiraciones y similares que hablan de que el virus ha sido creado en un laboratorio en Wuhan, aunque, como siempre, la realidad siempre superará a la ficción. Bueno, continuamos. ¿Y cómo se transmite este virus? Bueno, aunque todavía no se conoce de manera precisa la forma de transmisión, porque de hecho se están realizando estudios a día de hoy sobre su presencia, por ejemplo, en heces de personas infectadas, lo que sí parece claro es que se produce por el contacto con las secreciones respiratorias que se generan con la tos o con los estornudos de una persona que está contagiada, que está enferma. Y estas secreciones pues infectarían a otra persona si entra en contacto con su nariz, con sus ojos, con su boca o al tocar las superficies contaminadas. La transmisión por aire a distancias de más de 2 metros es poco probable. No obstante, es importante recordar la supervivencia de este virus, ¿vale? En otras superficies. Como decimos, en aire es poco probable su contagio a más de 2 metros, si bien hay que tener en cuenta que los estudios confirman que puede estar suspendido en el ambiente el coronavirus durante 3 horas. En cobre hablan de una supervivencia de unas 4 horas, en cartón se habla de una supervivencia de 24 horas y en plástico y en acero de 2 a 3 días. Y lo realmente importante de este coronavirus es su alta transmisibilidad. Este es el verdadero problema, ¿vale? Esta es el kit de la cuestión, su alta transmisibilidad y su velocidad de transmisión. Por lo cual, pues bueno, hay que extremar todas las medidas de higiene que todos conocemos y que luego comentaremos. Además, este coronavirus, ¿cómo se produce? ¿Cómo produce la enfermedad? Pues bueno, pues como todos ustedes saben, pues los síntomas pues son fundamentalmente fiebre, tos seca, disnea, la dificultad respiratoria, escalofríos, la dificultad o el dolor, más que la dificultad, el dolor al tragar, ¿vale? La odinofagia que hablan los médicos, también hay casos de diarrea, hay casos de vómitos y sobre todo pues malestar general, ¿vale? Además, desde el punto de vista médico, si se hace una radiografía, pues se observan alteraciones en los alvéolos, infiltrados alveolares. Y si se hace una analítica, pues hay también alteraciones en la analítica, como puede ser la linfopenia, ¿vale? Que es una pérdida de linfocitos, de glóbulos blancos, o una trombopenia, que es una disminución de las plaquetas. Y hay también otras alteraciones analíticas, como pueden ser problemas de coagulación o problemas de enzimas hepáticas que se alteran, ¿vale? Bueno, con esos síntomas, bueno, pues podríamos tener un caso de coronavirus, ¿vale? Y bueno, las autoridades sanitarias han distinguido los casos como casos posibles, como casos probables y como casos confirmados. El caso confirmado es un caso que cumple con todos los criterios de confirmación por parte del laboratorio, es decir, se ha hecho una PCR, la famosa prueba del PCR, o hay un test positivo con antígenos o con anticuerpos, ¿vale? Un caso probable sería un caso de una infección respiratoria aguda, grave, con criterio clínico y radiológico compatible con ese diagnóstico de COVID, pero no hay una prueba, un estudio microbiológico que lo confirme, ¿vale? Es decir, hay una clínica, hay unos síntomas y hay unos hallazgos radiológicos, pero no tenemos confirmación microbiológica. Y el caso posible es un caso en el que hay una infección respiratoria aguda leve, ¿vale? En el que se presentan los síntomas que antes hacíamos referencia, pero no se ha realizado ningún otro diagnóstico ni radiológico ni microbiológico.
Y muy importante, los contactos. Pues bueno, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de actuación a la enfermedad del SARS-CoV-2, COVID-19, el Ministerio de Sanidad establece o determina que hay un contacto estrecho cuando cualquier persona que haya proporcionado cuidados a una persona sintomática, ¿vale? Pues ha estado con él durante todo ese periodo, ¿vale? Entonces, todos esos trabajadores sanitarios que bien no han utilizado medidas de protección o familiares o personas que han tenido otro tipo de contacto físico con una situación, con una persona que tenía sintomatología, se considerará un contacto estrecho. También todos aquellos casos de convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que ese caso, mientras presentaba síntomas, esto es muy importante, que presentase síntomas y a una distancia inferior a 2 metros y por lo menos durante un tiempo de 15 minutos, ¿vale? Siempre hay que estar con una persona sintomática, con una distancia menor a los 2 metros y siempre al menos durante 15 minutos. Si no se cumplen esas condiciones, el resto de los contactos pues serán considerados casuales. Puede haber estado con una persona en la que no presentaba síntomas, es decir, no tenía tos, no tenía fiebre, etcétera, etcétera, no estornudaba, que a lo mejor estaba contagiada, ¿vale? Pero no he estado con ella durante todo ese tiempo o he podido estar a una distancia mayor a esos 2 metros y entonces, bueno, pues ese contacto se consideraría casual. Igualmente, si he adoptado todas las medidas de protección, pues bueno, pues no se consideraría caso estrecho, ¿vale? Y luego, por último, desde el punto de vista de contextualizar la enfermedad, pues hay que comentar Germán, que un hay una serie de segundito. Sí, Germán, ¿me oyes? sí, perfectamente. Mira, nos están pidiendo si sería posible, porque la verdad es que la charla está siendo súper interesante, poner la presentación más grande, porque yo creo que está en vista del ponente y se ve un poco pequeña. Como se ve tanto la diapositiva que estás poniendo como como siguiente. Vale, perfecto, pues vamos a intentarlo, ¿vale? Perfecto. Pues voy a hacer una cosa. Vale, voy a intentar parar la presentación, ¿vale? Y voy a ir a ver si voy a compartir otra pantalla, ¿vale? Es que como estoy trabajando con 2 pantallas, ¿vale? Pues entonces, ¿qué es lo que sucede? Me aparece... Vale, vamos a ver. Vale. Si no puede ser tampoco Sí, no, pasa no, nada, ¿eh? Pero lo está estoy viendo que... intentando, ¿vale? Lo que voy a hacer es compartir la otra pantalla, ¿vale? Como muchos de nosotros seguimos esto a través del portátil, que se ha convertido casi en nuestro segundo yo. Vale. ¿La veis ahora mejor? Perfecto. Ahora mejor, ¿no? Fenomenal. Perfecto, vale. Mil gracias, Germán. Ahora se ve mejor, ¿no? Te dejo seguir, ¿eh? No, Perdona. por Dios, todo lo contrario, vale, todo lo contrario. Es que como estoy aquí con el portátil y tengo una pantalla también en casa, pues bueno, pues utilizo las dos y entonces pues muchas veces le das a compartir una u otra y no sabes realmente cuáles estás compartiendo, vale, pues aquí lo tenemos. Además esta parte pues se veía también un poco mejor, ¿vale? Bueno, habíamos hablado de los síntomas. Fenomenal, mil gracias. Vale, nada, gracias a vosotros, ¿vale? Habíamos hablado de los síntomas, del tema de la placa de tórax, de radiografía de la analítica, de los casos posibles, probables o confirmados, o del contacto casual o estrecho. Y también, pues bueno, para terminar de caracterizar o de contextualizar la situación, pues bueno, hay que comentar que hay una serie de colectivos que son especialmente sensibles y vulnerables al coronavirus y que son los siguientes: los diabéticos, las personas con enfermedad cardiovascular, incluyendo a los hipertensos, las personas con enfermedad pulmonar crónica, las personas inmunodeprimidas, es decir, que tienen las defensas bajas, las personas que tienen cáncer y están en tratamiento activo y las personas embarazadas y mayores de 60 años, ¿vale? De esta parte, en la parte sanitaria, volveremos a hablar de todo esto, tema de los casos, de los contactos y de los especialmente sensibles, ¿vale? Directamente, con lo cual simplemente ahora lo apunto y luego a continuación en la parte sanitaria, como decía, lo trataremos, ¿vale? ¿Y cómo cursa la enfermedad? Pues
la gente que se contagia, hay un 70% de personas que no presenta ningún tipo de síntomas, que se encuentra completamente asintomático, lo cual es muy importante de cara a tener en cuenta la estrategia en el ámbito sanitario, ¿vale? Porque no sabemos realmente cuánta gente se ha contagiado, ¿vale? Hay un 70% de personas que no han tenido fiebre, que no han tenido tos, que no han tenido absolutamente ningún síntoma, que han desarrollado la enfermedad y que, bueno, y que como no tenían esos síntomas, pues han podido estar por ahí libremente expandiendo el virus, ¿vale? Directamente. Con lo cual, vuelvo a insistir que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta desde el punto de vista de las estrategias sanitarias de retorno al trabajo. El otro 30% es el que ha presentado síntomas y normalmente pues han sido síntomas leves, ¿vale? De ese 30%, el 15% pues se ha complicado el caso. Además, se complica súbitamente. Lo que nos dicen los estudios médicos es que normalmente al 7.º día o el cuadro empieza a resolverse de manera espontánea o súbitamente empeora de forma grave y desarrolla una neumonía y precisa pues cuidados hospitalarios, ¿vale? En esos casos de ingreso hospitalario y en los que hay neumonía o cualquier otra complicación pulmonar grave, el 5% de esos casos, pues necesita de cuidados intensivos con soporte ventilatorio. ¿Vale? El resto de los casos, bueno, pues se curan con un periodo de ingreso más o menos largo, pero se curan, ¿vale? Y de ese 5% que ingresan en cuidados intensivos, pues desafortunadamente, pues un 2,3 pues fallece y el resto se cura, ¿vale? Los fallecimientos se están produciendo fundamentalmente en los rangos de edad más elevados, en personas con edad superior a los 70 años. Ahí se concentra pues prácticamente el 85% al 90% de los fallecimientos, ¿vale? Bueno, y ante esta situación, ¿cómo hemos reaccionado? Pues bueno, en mi opinión yo creo que reaccionamos en su momento en el modo urgencia. Y yo pondría un símil. Si la seguridad y la prevención de riesgos laborales a todos nos evoca la idea del casco de seguridad, pues en este tema del coronavirus, pues igualmente, pues automáticamente pues pensamos en las mascarillas, ya fuesen quirúrgicas o fuesen EPIs, FFP1, FFP2, FFP3, ¿vale? Pensamos en pantallas faciales, pensamos en guantes, pensamos en geles, pensamos en mamparas de metacrilato, etcétera, etcétera. Y todos pues nos pusimos pues como locos pues a buscar y a comprar mascarillas y guantes, pues un poco igual como pasó con el tema del papel higiénico, salvando completamente las distancias. Y no quiero decir con esto que no haya que utilizar todos estos equipos, ¿vale? Todos estos materiales, pero creo que sí que debemos hacerlo con orden, con sistema, ¿vale? Y ya con eso pues entro ya en la parte de cómo poder actuar, qué podemos hacer para conseguir una vuelta segura y saludable al trabajo, ¿vale? Yo, en primer lugar, pues lo que quería decir, que lo debemos hacer con orden, pero también con sentido común, con coherencia y con coordinación. Yo creo que no debemos ir a lo loco y guiado por las urgencias, como decía anteriormente. Creo que hay que tener en cuenta que nos encontramos ante un problema de salud pública, con evidentes implicaciones, sin lugar a dudas, en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, pero fundamentalmente se trata de un problema de salud pública. Hay determinadas empresas, está claro, del sector sanitario, del sector sociosanitario, laboratorios, etcétera, etcétera, en los que se trata de un riesgo laboral propio de la actividad, generado en la propia actividad. Pero para el resto de empresas que no pertenezcamos al sector sanitario, al sector sociosanitario, a los laboratorios, ¿vale? Se trata de un riesgo que no está generado por la propia actividad. Y por lo tanto, no debemos pensar en que tenemos todos que aplicar toda la normativa relacionada con riesgos biológicos, con todo lo que ello implica. Y ahora profundizaremos en esa cuestión, ¿vale? Entonces, en aquellas actividades en las que se trate de un riesgo laboral, que se trate de un riesgo generado por la propia actividad, ¿vale? Pues entonces deberá ser tratado siguiendo las recomendaciones de las obligaciones, más que las recomendaciones del Real Decreto de riesgos biológicos. Pero en el resto de los casos no se trata de un riesgo laboral generado por la propia actividad y como problema de salud pública que es, deberá ser tratado de acuerdo con las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, ¿vale? Ahora hablaremos en profundidad de estos temas, ¿vale?
Y desde Grupo Previn nosotros abogamos por elaborar y redactar un plan de contingencia, ¿vale? ¿Y qué es para nosotros el plan de contingencia en Grupo Previn? Pues para nosotros el plan de contingencias y de continuidad y de vuelta a la actividad normal, pues constituye para nosotros un compendio de medidas que la empresa implanta o que tiene previsto implantar para afrontar esta alerta sanitaria provocada por el COVID-19 en función de la evolución del actual escenario y en coherencia con la información publicada, pues tanto por el Ministerio de Sanidad como en el resto de autoridades competentes. Con este plan de contingencia lo que pretendemos es identificar todos los elementos críticos en la gestión preventiva de la empresa, así como también aspectos operativos de cada empresa que nos permitan actualizar la documentación preventiva y los procedimientos de trabajo, que variarán en función de cada empresa. No es lo mismo lo que podamos determinar para una empresa, para un comercio, que lo que podamos determinar para una empresa de oficinas o para una empresa informática. Y siempre garantizando toda la trazabilidad de todas las actuaciones. ¿Para qué? Para que podamos demostrar ante las autoridades competentes, ya sean de sanidad o ya sean autoridades laborales, que hemos adoptado todas las medidas, tanto desde el punto de vista preventivo como desde el punto de vista operativo, ¿vale? Para prevenir el contagio del coronavirus, ¿vale? Para nosotros, pues este plan de contingencia formará parte del plan de prevención de riesgos laborales de la empresa y desarrollará y complementará la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva, siempre según los criterios operativos de las autoridades laborales y sanitarias vigentes en cada momento. Esto es muy importante, ¿vale? Esto es muy importante. Siempre seguir los criterios operativos de la autoridad laboral y sanitaria, ¿vale? Para que, como decía anteriormente, pues no matemos moscas a cañonazos o no nos metamos, permitidme la expresión, en jardines que no nos corresponden, en línea con lo que estaba comentando anteriormente, de si son riesgos generados por la propia actividad o no son riesgos generados por la propia actividad, ¿vale? Y ahora lo vemos con el criterio operativo de la Inspección de Trabajo a este respecto y con el propio documento de los criterios de actuación que establece el Ministerio de Sanidad para los servicios de prevención de riesgos laborales. ¿Vale? En este plan de contingencia, ¿vale? Nosotros describimos los pasos básicos que debe seguir la empresa con el asesoramiento y apoyo del servicio de prevención para reducir ese riesgo de exposición de las personas trabajadoras al COVID-19, ¿vale? El paso 1, como en cualquier otra actividad que nosotros realizamos en materia de prevención de riesgos laborales, pues vamos a tratar de evitar el riesgo, adoptando las medidas generales necesarias para evitar la exposición o la propagación. Si no es posible evitar el riesgo, pues evidentemente pues tendremos que evaluar ese riesgo de exposición de forma que nos permita clasificar a las personas trabajadoras en los niveles que ha determinado el Ministerio de Sanidad y del que ahora hablaremos, que son los casos de exposición de riesgo, los casos de exposición de bajo riesgo y aquellos casos de baja probabilidad de exposición. Y en función de ese nivel, pues graduar las medidas preventivas en función del riesgo evaluado. A continuación, pues planificaremos la actividad preventiva según estos 3 niveles de riesgo descritos anteriormente y jerarquizaremos las medidas preventivas pues en medidas primero organizativas, luego de protección colectiva, luego de protección individual y de formación e información, al igual que venimos haciendo con carácter general en nuestra actividad de prevención de riesgos laborales y de asesoramiento normal a todas nuestras empresas. Y como cuarto paso, pues propondremos medidas de control enfocadas a la prevención de la infección, como puede ser una desinfección, y de identificación y medidas a tomar ante el personal que pueda ser calificado como caso posible, como caso probable o como caso confirmado o como caso estrecho de una persona sintomática, ¿vale? Debiendo la empresa siempre atenerse a las instrucciones de las autoridades sanitarias competentes en esta materia, ¿vale? Entonces, bueno, pues de alguna manera, pues lo que buscamos, aunque no sea un problema, como decíamos, generado por la propia actividad, salvo en aquellas empresas sanitarias o sociosanitarias, lo que buscamos es trasladar el modelo de actuación habitual en prevención de riesgos laborales, aunque sea un riesgo de salud pública, al ámbito de este problema del coronavirus, ¿vale? Para ello, como decía, debemos de tener en cuenta los criterios operativos tanto de la autoridad laboral como de la autoridad sanitaria. Y, en primer lugar, pues debemos de tener en cuenta el procedimiento de actuación de los servicios de prevención de riesgos laborales, ¿vale?, del Ministerio de Sanidad y el criterio operativo de la Inspección de Trabajo.
¿vale? En la presentación aquí, que luego yo pondré a disposición de la asociación, de AICA, ¿vale? Para que puedan tenerlas, he incluido un enlace con el procedimiento actualizado de los servicios de prevención de riesgos laborales y con el criterio operativo de la inspección de trabajo, ¿vale? Para no estar cambiando de pantalla y poder y tener problemas con los enlaces, lo que he hecho es, bueno, traerme aquí pues lo que entiendo que es la parte más significativa del procedimiento de actuación de los servicios de prevención de riesgos laborales del Ministerio de Sanidad, ¿vale? Y que es fundamentalmente los escenarios de riesgo de exposición al coronavirus que establece el Ministerio de Sanidad, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues habla de una exposición de riesgo para aquellas situaciones laborales en las que se puede producir un contacto estrecho con un caso probable o confirmado y sintomático de COVID-19. Y habla fundamentalmente, aunque no es una relación exhaustiva y hay una nota interpretativa de esta tabla que ha sido publicada por el propio Ministerio de Sanidad, como decía, habla fundamentalmente pues eso de personal sanitario, asistencial y no asistencial que está atendiendo a una persona sintomática. Habla también de técnicos de transporte sanitario, si hay contacto directo con la persona sintomática, siempre muy importante, sintomática trasladada, o situaciones en las que no se puede evitar ese contacto estrecho en el trabajo con una persona sintomática. Con esta última parte, pues con esta última definición, lo que hace es pues abrir el campo a cualquier otro tipo de contacto estrecho que pueda haber en cualquier otra actividad con una persona sintomática. Pero fundamentalmente, en este escenario de exposición de riesgo, lo está circunscribiendo fundamentalmente al personal sanitario y sociosanitario. En la exposición de bajo riesgo, pues habla de aquellas situaciones laborales en las que la relación que se pueda tener con un caso probable o confirmado pues ya no incluye ese contacto estrecho, ¿vale? Y bueno, pues habla de acompañantes para el traslado, celadores, camilleros, trabajadores de limpieza, ¿vale? Personal de laboratorio responsable de pruebas de diagnóstico virológico o personal no sanitario que pueda tener contacto con material sanitario, con desechos posiblemente contaminados o a casos de ayuda a domicilio de contactos de asintomáticos. ¿Vale? Pues se está pensando en estos casos, pues también pues el típico celador que acompaña durante 5 minutos a una persona de una consulta a otra, o se está pensando en el personal auxiliar que va a entregar la comida en un centro sanitario o sociosanitario, ¿vale? Y que, pues bueno, que tiene un contacto casual de segundos, ¿vale? De menos de un minuto con una persona que pueda ser sintomática. O en este caso, como decíamos también, pues casos en los que hay ayuda a domicilio de gente de contactos asintomáticos que están en cuarentena. Y por último, pues bueno, pues tenemos el escenario de baja probabilidad de exposición que se refiere a personal que no tiene atención directa al público, o que va a estar siempre a más de 2 metros de distancia, o que va a contar con medidas de protección colectiva que van a evitar el contacto, por ejemplo. Y habla pues de personal administrativo, de técnicos de transporte que tienen una barrera colectiva con el paciente, conductores también de transportes públicos que tienen una barrera colectiva, ¿vale? O personal de seguridad, ¿vale? Directamente, ¿vale? Entonces, bueno, la mayor parte de las empresas, pues la mayor parte de puestos de trabajo de las empresas, pues habrá una baja probabilidad de exposición. En algunos casos habrá una exposición de bajo riesgo, y la exposición de riesgo, pues bueno, pues estará fundamentalmente circunscrita al ámbito sanitario o sociosanitario, en nuestra opinión. En función de esos escenarios, pues hay unos requerimientos desde el punto de vista del uso de equipos de protección individual en función de la evaluación específica del riesgo de exposición en cada caso. ¿Vale? En el caso de exposición de riesgo, pues bueno, pues casi con total seguridad, no casi, con total seguridad, pues hay que utilizar EPIs de protección biológica, ¿vale? Para protegernos frente a aerosoles, frente a salpicaduras, etcétera, etcétera. En el caso de exposición de bajo riesgo, pues bueno, pues en función igualmente de esa evaluación específica, pues serán necesarios EPIs de protección
biológica. Y en el caso de la baja probabilidad de exposición con carácter general no será necesario el uso de EPI, pero sí en ciertas ocasiones pues puede ser necesaria una protección respiratoria o guantes de protección o la utilización de planes de medidas de salud colectivas. Pues bien, teniendo en cuenta la naturaleza de las actividades desarrolladas y en su caso las medidas de protección adoptadas para evitar los eventuales contactos, con carácter general el personal de cada empresa pues estará incluido en uno o en otros escenarios de exposición, en la exposición de riesgo, la exposición de bajo riesgo o la baja probabilidad de exposición, teniendo en cuenta que un mismo puesto de trabajo puede estar clasificado en varios escenarios de riesgo en función de las tareas que realice. ¿Vale? Una persona, a veces el trabajo se realiza en unas condiciones que solo corresponden a un escenario de exposición, pero en otros casos la persona trabajadora puede realizar diferentes tareas y cada una de esas tareas podría encuadrarse en cada uno de esos escenarios y a cada uno de esos escenarios le correspondería a su vez distintas medidas de prevención y de protección, ¿vale? Bueno, pues yo me quedo con esta parte, luego abundaremos en otros aspectos en el ámbito sanitario del procedimiento de actuación de los servicios de prevención de riesgos laborales, pero en la parte técnica yo me quedaría con esta parte del protocolo del procedimiento de actuación del Ministerio de Sanidad. Y pasamos a continuación al criterio operativo de la Inspección de Trabajo respecto del coronavirus, ¿vale? El criterio operativo es el criterio operativo 102-2020, como les decía en la presentación tienen un enlace al mismo, ¿vale? Y en este criterio operativo de la Dirección General del Organismo Estatal de Inspección de Trabajo, pues se indica, y voy a empezar por el final, por las conclusiones, que en relación con aquellas empresas en las que se desarrollan actividades en las que la infección por agentes biológicos puede constituir un riesgo profesional, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social actuará conforme a los criterios comunes, es decir, como siempre, vigilando el cumplimiento por parte de la empresa de la normativa general de prevención de riesgos laborales referida específicamente a riesgos biológicos, ¿vale? Pues en este caso, lo que decía al principio de este apartado, pues estamos hablando fundamentalmente de empresas sanitarias, sociosanitarias, laboratorios, etcétera, etcétera, en la que el riesgo biológico, el riesgo de coronavirus es un riesgo consustancial, es un riesgo generado en la propia actividad y entonces, pues en este caso, hay que seguir con la dinámica habitual de prevención de riesgos laborales, como en cualquier otra circunstancia, ¿vale? Y en este caso, la Inspección de Trabajo pues actuará como comúnmente viene actuando en este tipo de empresas. Ahora bien, en relación con el resto de las empresas, dice la propia Inspección de Trabajo, en los que la presencia en los centros de trabajo del coronavirus constituye una situación excepcional porque no guarda relación con la naturaleza de la actividad que se desarrollan en los mismos y además la infección de las personas trabajadoras puede producirse o en los lugares de trabajo o fuera de ellos, en este caso, pues evidentemente no es de aplicación el Real Decreto de Biológicos, el Real Decreto 664 del año 1997. Entonces, en estos casos, ¿qué es lo que dice la Inspección de Trabajo? Dice que en estos casos, si se produce alguna denuncia o alguna comunicación al respecto, pues el inspector lo que deberá hacer, ¿vale?, es pues comprobar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y en particular aquellas obligaciones empresariales que tienen mayor incidencia en la mayor o menor exposición de las personas trabajadoras, que es fundamentalmente pues, los anexos del Real Decreto 486 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Es decir, lo que va a comprobar el inspector es que hay una superficie libre por persona trabajadora de 2 metros cuadrados, que se disponen de servicios higiénicos, de orden y limpieza en el centro de trabajo, ¿vale? Además va a verificar que se han adoptado las medidas acordadas por las autoridades sanitarias, especialmente todas las referidas a los lugares y centros de trabajo. Entre ellas, pues todas las medidas de distancia interpersonal de los 2 metros, la disposición de equipos de protección individual cuando correspondan, las medidas de higiene personal, utilización de geles hidroalcohólicos, la desinfección de los lugares y equipos de trabajo que sean reutilizables, etcétera, etcétera. En definitiva, todas las medidas que todos nosotros conocemos y que, bueno, que nos han ido bombardeando desde las distintas autoridades competentes.
Y finalizadas esas actuaciones comprobatorias, pues nos dice la propia Inspección de Trabajo que se procederá de la siguiente manera. En caso de que se compruebe algún incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, es decir, que estamos incumpliendo el Real Decreto, el 486 de lugares de trabajo, pues entonces se procederá con arreglo a los criterios comunes. Es decir, como siempre, oiga, te he hecho una visita inspectora y he comprobado que no cumples con los requisitos de que no hay un espacio suficiente entre las personas, pero ya no por el coronavirus, sino por la actividad normal de la compañía. No se guarda el orden y limpieza dentro de la empresa. Las salidas de emergencia no están convenientemente señalizadas. No hay obstáculos en las salidas de emergencia, etcétera, etcétera. Pues entonces nos sancionarán, pero como nos podrían haber sancionado antes, ¿vale? Ahora, en el caso de que se constaten incumplimientos de las medidas fijadas por las autoridades sanitarias, lo que se procederá es a informar a los responsables de la empresa de que las medidas fijadas por las autoridades sanitarias y advertir que son obligatorias para aplicarlas, ¿vale? Entonces, oye, mira, esto es lo que dicen las autoridades sanitarias y tiene usted la obligación de aplicarlas en su centro de trabajo. En caso de mantenerse el incumplimiento, se informará a las autoridades sanitarias competentes que podrán aplicar en su caso las medidas que establecen las distintas normas, entre ellas la Ley General de Salud Pública, en las que se habla incluso del cierre preventivo de instalaciones, establecimientos, servicios e industrias, la suspensión del ejercicio de actividades, así como la iniciación del correspondiente procedimiento sancionador de conformidad con lo que establece la Ley General de Salud Pública. Es decir, la Inspección de Trabajo lo que dice que aquí, bueno, pues que al no ser un riesgo generado por la propia actividad, al ser un riesgo de salud pública que puede producirse tanto en el centro de trabajo como fuera del centro de trabajo, lo que hace es recomendar y recordar que se deben cumplir con las medidas que ha dictaminado la autoridad sanitaria y dará traslado en caso de incumplimiento a la propia autoridad sanitaria para que sea la autoridad sanitaria, no la laboral, la que actúe en consecuencia, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo creo que estas conclusiones, pues evidentemente tienen su origen en todo lo que he comentado y que dispone la propia Inspección de Trabajo, ¿vale? En este propio criterio operativo, en el que distingue, como ya hemos visto, pues estos puestos de trabajo en los que existe riesgo profesional, riesgo de exposición profesional y casos en los que no existe este riesgo profesional, ¿vale? Entonces, en respecto de los casos en los puestos de trabajo en los que existe riesgo de exposición profesional, en este criterio operativo pues nos dice la propia Inspección de Trabajo que este grupo pues abarca a todas las personas trabajadoras que en función de su actividad pues en la que prestan sus servicios pues les resulta de aplicación el Real Decreto de Biológicos y fundamentalmente dice que se trata de servicios de asistencia sanitaria comprendidos los desarrollados también en aislamiento, en traslados, labores de limpieza, cocina, eliminación de residuos, trabajos de laboratorios o trabajos funerarios. No obstante, y dado que el contacto con el virus puede afectar a entornos sanitarios y no sanitarios tales como transporte, colectivos de rescate, corresponde a cada empresa en cada momento evaluar el riesgo de exposición al nuevo coronavirus y seguir las recomendaciones que sobre el particular emita el servicio de prevención, siguiendo además las pautas y procedimientos formulados por las autoridades sanitarias, ¿vale? Y en el resto de puestos de trabajo que no implican riesgo de exposición profesional, ¿vale? Pues dice la propia Inspección de Trabajo que en el resto de las empresas en las que solo excepcionalmente, y así lo dice el propio criterio operativo de la inspección, se puede producir el contagio de trabajadores y trabajadoras en las mismas, el empresario debe adoptar obligatoriamente aquellas medidas preventivas que en lo posible eviten o disminuyan este riesgo y que han sido acordadas y recomendadas por las autoridades sanitarias. Pues yo creo que con esto queda perfectamente claro y perfectamente delimitado en función de la actividad a la que nos dediquemos en cada una de nuestras empresas, en qué escenario nos vamos a mover y no solo en qué escenario nos vamos a mover, sino cuál va a ser el criterio de la inspección a este respecto, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros, como decíamos antes, desde el Grupo Previn recomendamos la realización de este plan de contingencia, que no es obligatorio, no es obligatorio, pero ni en la Comunidad de Madrid ni en otras comunidades autónomas. Hay recomendaciones de alguna autoridad laboral, como es el caso del País Vasco, de Osalan, que recomienda vivamente realizar este plan de contingencia, pero a pesar de que no sea obligatorio, para nosotros
como decíamos anteriormente, la realización de este plan de contingencia lo que nos va a ayudar es a aunar y alinear la política de prevención de riesgos laborales con la política de prevención del coronavirus. Y lo que nos va a ayudar con este plan de contingencia es también alinear criterios operativos desde el punto de vista operativo de la propia empresa. Oye, ¿qué actividades son esenciales? ¿Qué debemos de tener en cuenta respecto de nuestros propios trabajadores? ¿Qué vamos a realizar en caso de que se produzca un contacto un contacto estrecho dentro del puesto de trabajo? ¿Qué vamos a realizar en caso de que tengamos que evidentemente por coordinación de actividades empresariales tener contacto con terceros que entren en nuestras instalaciones? Etcétera, etcétera. Por eso nosotros pensamos que ese plan de contingencia pues es muy interesante realizarlo, porque además de todo esto nos va a dar trazabilidad y nos va a dar seguridad jurídica para documentar que estamos adoptando todas las medidas necesarias para poder justificarlo ante la autoridad laboral y para poder justificarlo ante la autoridad sanitaria en caso de que se nos requiera. Pero fundamentalmente no solo es una cuestión de documentar y de hacer de tener los papeles como siempre para que no nos sancionen, sino evidentemente para conseguir que estas medidas sean eficaces y que contribuyan a que no haya contagios dentro de nuestra empresa, ¿vale? Además, el plan de contingencia, como estaba comentando, pues implica pues la revisión y actualización de todo el procedimiento, actuación en caso de emergencia, procedimientos de actuación también en caso de que se produzcan contactos dentro de la propia empresa, como decía anteriormente, revisión del procedimiento de coordinación de actividades empresariales para ver qué es lo que hacemos con las contratas que trabajan para nosotros y que entran en nuestro centro de trabajo, también toda la información a los trabajadores. Nosotros, desde el Grupo Previn, cuando elaboramos un plan de contingencia, hacemos una visita de seguimiento para comprobar la planificación preventiva y la implantación de las medidas preventivas y la eficacia de las mismas, ¿vale? También, y para aquellas medidas que se hayan adoptado, como pueden ser el teletrabajo, pues realizamos la autoevaluación, el formato de autoevaluación que pueden realizar los trabajadores, que como todos ustedes saben es voluntario, pero está ahí para realizarlo. Igualmente, pues ponemos a disposición de las empresas, pues bueno, la acceso a cartelería oficial que hay pues tanto propia del Grupo Previn como de las autoridades sanitarias para que puedan disponerla a lo largo de todo el centro de trabajo y recordar pues esas medidas de higiene, de lavado de manos, de distanciamiento social, de higiene respiratoria, etcétera, etcétera, que todos conocemos, ¿vale? E incluimos también dentro de este plan de contingencia pues el asesoramiento jurídico, no ya desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales, ¿vale? Sino desde el punto de vista de otra serie de consideraciones, desde el punto de vista laboral, porque bueno, se producen muchas situaciones que necesitan respuesta. Esto, pues, afortunadamente ustedes lo tienen resuelto a través de la propia asociación, que en AICA, pues, dentro de los servicios que da a sus asociados, pues, tiene este asesoramiento jurídico y, bueno, y a través de estos webinars, pues sé que se han dado pautas desde el punto de vista jurídico a este respecto, ¿vale? Bueno, pues se producen casos de trabajadores que se niegan a realizar determinadas tareas por el miedo al contagio, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros una vez que realizamos este plan de contingencia, ¿vale? Tendríamos identificadas pues el conjunto de medidas a implantar en la empresa en función de nuestra actividad y de los escenarios con los que nos encontremos, ¿vale? Bueno, pues en función de los escenarios, y ya no me refiero a los escenarios que hablábamos antes de baja probabilidad de exposición de riesgo o baja exposición, ¿vale? Sino me refiero a los escenarios desde el punto de vista dictado por el Ministerio de Sanidad a nivel general en qué situación nos encontramos, si nos encontramos en un escenario de contención de la epidemia, de mitigación o de generalización. En función de los escenarios en los que nos encontremos, que de alguna manera pues podrían ir paralelos a las nuevas fases que se han establecido para la desescalada, pues bueno, pues en función de donde nos encontremos, pues serían más intensas o no las medidas específicas que haya que adoptar, ¿vale? Así, en un escenario de contención, ¿vale? Pues bueno, pues
las medidas pues son las medidas generales que todos conocemos y que ya hemos estado hablando. Medidas higiénicas como el lavado frecuente de manos, el distanciamiento social, la ventilación de las instalaciones, la puesta a disposición de material higiénico y, en su caso, adaptación de pautas de cuidado específicas, ¿vale? El refuerzo de la limpieza y la eventual desinfección de los centros de trabajo, de superficies y de objetos, ¿vale? Medidas de incremento de la ventilación natural o forzada, dirigidas a renovar el aire en el interior de nuestros locales, de nuestras empresas, ¿vale? La restricción de viajes, sobre todo a zonas más afectadas, aunque ahora mismo evidentemente no lo podemos realizar por el estado de alarma, o la valoración también, la valoración por parte del servicio sanitario, del servicio de prevención de riesgos laborales, del personal especialmente sensible y la adopción de medidas preventivas adicionales para este colectivo, ¿vale? En un escenario de mayor volumen de contagios, pues además de las anteriores medidas, pues estaría la ampliación de los programas de teletrabajo, que nos he hecho referencia. El teletrabajo es la medida organizativa por excelencia, pero en este caso pues sería ampliar esas medidas de teletrabajo vigentes siempre que sea posible, ¿vale? El establecimiento de turnos en aquellos departamentos o servicios o áreas cuya prestación sea esencialmente presencial. La suspensión de todo tipo de desplazamientos, la limitación o eliminación de las reuniones de trabajo utilizando los medios telemáticos, como estamos haciendo nosotros aquí mismo, y la anulación, evidentemente, de todas las jornadas, cursos de formación, etcétera, etcétera. Y ya en un escenario de generalización con muchos contactos, además de todas las medidas, pues bueno, cese temporal de la actividad laboral presencial, ¿vale? Atención de los servicios esenciales a distancia. Y bueno, y el establecimiento de turnos, tal y como decíamos, pero de manera, como decíamos anteriormente, pero de manera mucho más restringida, ¿vale? Que comentábamos anteriormente, ¿vale? De una forma más práctica, más visual, pues bueno, pues tenemos aquí la guía de buenas prácticas la guía de buenas prácticas en el centro de trabajo, publicada por el Ministerio de Sanidad, que lo que recoge es en un documento pues todo esto que les estoy comentando, pues en un formato gráfico y que se puede distribuir entre los trabajadores. Aquí ven también pues ejemplos gráficos de medidas y de cartelería que utilizan o de recomendaciones, de folletos que utilizan distintas empresas. Esto, por ejemplo, es un ejemplo del uso correcto de mascarillas que hace, por ejemplo, la planta de SEAT en Barcelona, ¿vale? O de las medidas generales de higiene personal, del lavado de manos, ¿vale? O qué hacer con los especialmente sensibles. Aquí vemos un ejemplo también de SEAT, que les dice a los trabajadores, bueno, que se hagan ese test de autoevaluación de la salud y si presentan alguno de estos síntomas, como puede ser tener fiebre, tener una tos persistente o continuada y dificultad para respirar, pues si tienen alguno de esos síntomas, pues que se pongan en contacto con el servicio médico, con el servicio de prevención y demás, y que no acudan al puesto de trabajo. También recomendaciones desde el punto de vista del trayecto, ¿vale? ¿Qué es lo que deben hacer en el trayecto para ir al trabajo? ¿Vale? U otras medidas como puedan ser para el personal administrativo y que hemos comentado pues anteriormente. Bueno, pues evitar las reuniones, el distanciamiento social, el colocar el mobiliario de forma discontinua para que genere barreras y evite el contacto, colocación de mamparas, etcétera, etcétera, ¿vale? E igualmente, pues bueno, pues medidas para el personal que atiende al cliente, ¿vale? Pues en este caso, pues bueno, siempre mantener la distancia de 2 metros, el utilizar mamparas de separación, limpiar siempre las zonas comunes, desinfectar las zonas comunes o el vehículo, en este caso, para los concesionarios, cuando se utiliza el vehículo, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí tenemos pues también de manera gráfica pues documentos del Ministerio de Sanidad de cómo saber si puedo acceder a acudir a mi lugar de trabajo, que viene a ser pues básicamente lo que veíamos anteriormente y que hacía SEAT, ¿vale? Por ejemplo, pues bueno, ¿qué es lo que pregunta? ¿Tiene usted algún síntoma, sí o no? Pues si tiene algún síntoma, llame al teléfono de su comunidad autónoma para asesorarse. Si no tiene ningún síntoma, pregúntese si ha estado en contacto con alguien que ha estado afectado. Pues si lo ha tenido, pues entonces deberá igualmente hacer la cuarentena y para eso, y ahora lo comentaremos, está el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales para confirmar ese caso y colaborar con los servicios públicos de salud. Si no hemos tenido contacto
y la siguiente pregunta, oye, ¿podemos hacer dentro de nuestra empresa el trabajo a distancia? Pues sí, pues continuaremos teletrabajando, pero si no se puede hacer, pues bueno, pues lo siguiente es, efectivamente, pues ya puedo volver puedo volver a mi puesto de trabajo y puedo volver, pero siempre garantizando y cumpliendo con las obligaciones que venimos repitiendo continuamente, pues no en este webinar, sino durante todos estos meses, ¿vale? Distanciamiento social, etcétera, etcétera, higiene de manos, higiene respiratoria, etcétera, etcétera, ¿vale? Y aquí tenemos pues también, pues como decía, cartelería de Grupo Previn a este respecto, que bueno, pues que son pues lo mismo que estamos viendo, pero en distintos formatos, ¿vale? Y bueno, este es el formato de nuestro plan de contingencia, ¿vale? Pero yo más que aburrirles entrando y ver un plan de contingencia, me quedaría con el análisis de un cuestionario que nosotros incluimos en nuestro plan de contingencia, que es un cuestionario de retorno al trabajo que hemos elaborado en Grupo Previn como una especie de pequeña auditoría, en el que nos preguntamos, o se lo damos a la empresa para que se pregunte si se han tomado todas las medidas necesarias desde el desplazamiento que tiene que hacer el trabajador desde su casa al centro de trabajo hasta la gestión de los residuos que generemos en el centro de trabajo, pasando evidentemente por las condiciones de trabajo en el propio puesto de trabajo, ¿vale? Entonces, si les parece, yo he generado aquí un enlace, luego le pasaremos este cuestionario también para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Voy a ver si me confirmáis que lo estáis viendo. ¿Se está viendo? No, no se está viendo. No se está viendo. Sí. Vale, pues vamos a ver si lo pongo por aquí, en otro sitio. ¿Ahora lo veis? ¿Qué tal, Germán? Todavía no se ve. No se ¿No se ve. ve? No, Vale. no se ve. Vamos a ver. Es que estoy intentando ponerlo aquí. A ver. Vale. ¿Lo ven ahora? Ahora empezamos a ver, sí. ¿Ahora sí? Ahora creo que sí. ¿Vale? Sí. Es una tabla, Sí, ¿vale? se Que ve, pone se plan ve. de contingencia PRL, ¿vale? Y entonces, como les comentaba, pues bueno, en este cuestionario lo que nosotros hacemos es, como les decía, bueno, poner a disposición de nuestras empresas clientes un cuestionario donde se pueda valorar todos los aspectos desde que el trabajador tiene que salir, como les decía, de su casa hasta qué hacer con los residuos. Y entonces, pues bueno, pues estas son las preguntas. Oye, hemos facilitado a nuestro personal el modelo de declaración de responsable para que pueda desplazarse y en caso de que lo pare la policía, tenga la justificación de que se está desplazando al trabajo. Sí, no. Oye, ¿se han difundido los criterios de cómo guardar la distancia interpersonal de seguridad en función del modo de desplazamiento? Si es en bicicleta, si es caminando, si es en turismo, si es en autobús, sí o no, ¿vale? Es decir, que tengamos constancia de que hemos hecho esto y que hemos dado las instrucciones de priorizar el transporte individual. Oye, ¿ha comunicado a su personal cuáles son las sintomatologías y las situaciones de contacto que determinan que no debe acudir al trabajo y deben solicitar una consulta médica? Lo que veíamos antes, ¿vale? ¿Le ha comunicado también a sus trabajadores cómo saber si ha estado o no en contacto estrecho?
¿vale? Igualmente, oye, en el centro de trabajo, su servicio de prevención ha evaluado para cada puesto de trabajo el riesgo de exposición al coronavirus y ha establecido el nivel de exposición, baja probabilidad, exposición de riesgo o exposición o bajo riesgo de exposición. En su caso, se han identificado las situaciones que determinan el nivel de exposición diferenciado, ¿vale? Ha determinado las posibilidades de redistribución de tareas. Si se ha optado por el teletrabajo, se ha facilitado un cuestionario de autoevaluación. Se han identificado aquellas actividades y trabajos a desarrollar que requieran equipos de protección individual y se especifican los requerimientos de los mismos. Se ha establecido un stock de equipos de protección individual en caso de que sean necesarios. Se ha identificado la necesidad de escalonar los horarios para facilitar la distancia interpersonal en el centro de trabajo. Ha establecido criterios para que durante la realización de las tareas y procesos laborales el personal pueda mantener la distancia interpersonal de 2 metros. Han comprobado que tanto en la entrada y la salida del centro de trabajo se puede mantener esa distancia de 2 metros y no se producen aglomeraciones. Ha establecido medidas necesarias para evitar la realización de actividades que implican aglomeraciones de personas, temas de vestuarios, comedores, etcétera, etcétera, ¿vale? Cuenta con los medios necesarios para minimizar el contacto entre las empresas trabajadoras, clientes, público u otras personas que acceden a las instalaciones de la empresa. Ha determinado e informado al personal sobre el número de personas, el aforo que puede permanecer a la vez en el mismo área del centro de trabajo para cumplir con ese requisito de la distancia interpersonal. Se han habilitado, en ese caso, los mecanismos de control de acceso en las entradas para respetar en todo momento esas distancias de seguridad. Y bueno, y medidas organizativas como se ha valorado la necesidad de establecer un plan de continuidad ante un posible aumento de bajas laborales. Por eso comento que no solo es un tema específico de prevención de riesgos laborales, sino que tiene pues una situación tiene en cuenta pues criterios operativos desde el punto de vista de que, ojo, que esto puede suponer un problema desde el punto de vista de la continuidad del negocio, ¿vale? Se ha establecido un protocolo de actuación en caso de que una persona trabajadora manifieste síntomas. Oye, ¿qué hacemos cuando una persona pues tiene fiebre de repente? Venía bien, no tenía fiebre por la mañana y de repente a las 12 de la mañana pues dice que tiene fiebre, ¿vale? O empieza a encontrarse mal, tiene escalofríos, etcétera, etcétera, ¿vale? Se ha determinado con vigilancia de la salud el sistema de atención de comunicaciones del personal especialmente sensible. Igualmente, se ha informado a su personal sobre la forma de comunicar al servicio sanitario del servicio de prevención las situaciones de casos de contacto con casos posibles, con casos probables o confirmados o de casos estrechos, ¿vale? Se informa al personal de forma fehaciente de todas las recomendaciones sanitarias que deben seguirse. Se disponen de los productos de limpieza y sanitarios y productos sanitarios necesarios. Se ha determinado el stock de esos equipos, ¿vale? Se ha informado por escrito en el ámbito de coordinación de actividades empresariales a las empresas con las que compartimos centro de trabajo, pues los diferentes escenarios de exposición al riesgo, las medidas preventivas, el protocolo de comunicación, si se vigila el cumplimiento de esas medidas adoptadas, si se ha establecido medios para comprobar que las personas que acceden han sido informadas, que acceden a nuestras instalaciones, han sido informadas, formadas y cuentan con los EPIs y los medios necesarios para evitar el riesgo en caso necesario, ¿vale? En su caso también se ha informado al personal de las actividades de concurrencia y las medidas preventivas a aplicar, ¿vale? Se han establecido pautas desde el punto de vista de medidas higiénicas para reforzar la ventilación. Se ha informado sobre aspectos requeridos sobre la limpieza de estancias, superficies, etcétera, etcétera. Se ha informado sobre la obligación de limpiar las áreas de trabajo usadas por un empleado en los cambios de turno, ¿vale? En caso de que compartan medios. En caso de usar uniformes de trabajo similares, se ha establecido también el procedimiento de limpieza, que debe ser el habitual que se seguía en otros casos, ¿vale? O se dispone también desde el punto de vista de la gestión de residuos de un protocolo de separación de residuos ordinarios, o se cuenta con papeleras o contenedores protegidos con tapa y accionados por pedal, que establece también las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, ¿vale? Se ha informado al personal cómo desechar ese material de uso de higiene personal, cómo quitarse las mascarillas, los guantes o los pañuelos, etcétera, etcétera, ¿vale?
Entonces, bueno, ven que con este cuestionario, pues bueno, pues se recogen todos los pasos, como decía, desde que el trabajador sale de su casa hasta, cualquier otra actividad que está en el centro de trabajo. Y este cuestionario, pues, lo que nos ayuda es saber qué partes, qué aspectos debemos reforzar, qué partes tenemos perfectamente establecidas, perfectamente ordenadas y sistematizadas en nuestro sistema de gestión, ¿vale? Y qué otras partes, pues, necesitan un refuerzo. Y bueno, y sobre la base de este cuestionario, pues bueno, es sobre la base del cual, pues evidentemente, no solo se elabora el plan de contingencia, sino que se revisa el plan de contingencia para efectivamente, pues, comprobar que estamos adoptando todas las medidas y además que esas medidas, pues, están siendo eficaces, ¿vale? ¿Vale? Vamos a volver a la presentación, vamos a ver si lo consigo. Vale. ¿Están viendo mi presentación nuevamente? Sí, Sí. sí, ahora sí. Estamos haciendo. Vale, y en grande, ¿no? Sí, perfecto. Perfecto. Muy bien, pues yo con esto, con esta parte del cuestionario, pues termino la parte relacionada en el ámbito técnico. Ya he visto que han ido surgiendo muchas preguntas y bueno, voy a tratar luego a ver cómo las podemos contestar, ¿vale? Y bueno, ahora pues para finalizar mi exposición, pues bueno, pues me voy a centrar en la parte sanitaria, ¿vale? Directamente, ¿vale? Para ver qué podemos hacer también desde el punto de vista de vigilancia de la salud, desde el punto de vista sanitario, qué es lo que podemos hacer, ¿vale? Nosotros, dentro de ese plan de contingencia, pues evidentemente no solo están incluidas todas las medidas que hemos hablado desde el punto de vista técnico, sino que están incluidas, evidentemente, las medidas desde el punto de vista sanitario y de vigilancia de la salud. En primer lugar, con la inclusión de un protocolo específico para el COVID en la realización de los reconocimientos médicos, ya sean reconocimientos médicos iniciales, periódicos o de reingreso. Hacemos un cuestionario específico y verificamos la sintomatología de todos los trabajadores a los que les hacemos los reconocimientos médicos, ¿vale? Para comprobar que efectivamente, pues bueno, no tienen síntomas, ¿vale? Y que en principio nada más que con la exploración clínica y con la anamnesis que realizan nuestros profesionales sanitarios, luego hablaremos de pruebas, ¿vale? De pruebas diagnósticas, pues bueno, pues en principio la situación aparentemente está controlada. Además, incluimos un protocolo, o se debe incluir en ese plan de contingencia, un protocolo de estudio y de manejo de casos, los casos de contacto con los casos posibles, probables o confirmados y contacto estrecho, ¿vale? En este caso, pues ya hablamos al principio de la intervención de que era un caso probable, que era un caso posible y que era un caso confirmado, ¿vale? Y que era un contacto estrecho, con lo cual, pues bueno, no vuelvo a repetirlo, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Pues contactamos con los trabajadores de la empresa en caso de que nos hayan comunicado que han tenido un contacto estrecho con un caso posible, probable o confirmado, y en función de la valoración del caso se tomarían las medidas oportunas, ¿vale? Si después de la valoración del caso consideramos que ha habido un contacto casual, ¿vale? Con un caso posible, con un caso probable o con un caso confirmado, ¿vale? Pues nosotros lo que recomendaremos sería la continuidad de la actividad normal y realizando una vigilancia pasiva de aparición de síntomas, evidentemente con las recomendaciones sanitarias establecidas por el Ministerio de Sanidad, ¿vale? En caso de que, como consecuencia de ese protocolo de manejo de casos, pues viésemos que efectivamente ha habido un contacto estrecho con un caso posible, probable o confirmado, pues entonces lo que le indicaríamos a ese trabajador es que no vuelva a la actividad laboral y que realice la cuarentena correspondiente, ¿vale? Durante 14 días. En ese caso, igualmente, al igual que en los anteriores, se tienen que extremar las medidas de higiene personal y además, en esos casos, nosotros colaboramos, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento del Ministerio de Sanidad, en la gestión de la incapacidad temporal, de la baja médica, ¿vale? Certificando esa situación de cara a facilitar a los servicios públicos de salud, a los servicios de atención primaria, la tramitación de la baja médica, ¿vale?
Nosotros enviamos un certificado a ese trabajador para que ese trabajador lo ponga a disposición de su médico de atención primaria y sin necesidad de desplazarse al centro médico, bueno, entre médicos con esos certificados pues se puede emitir la baja médica, ¿vale? Luego todos esos casos que están de baja médica y que son sintomáticos, ¿vale? Y que además presentan síntomas por parte del servicio de prevención, por parte del área de vigilancia de la salud, del servicio de prevención, pues asesoramos a esos trabajadores que presentan síntomas y les acompañamos en la toma de decisiones en las distintas fases sintomáticas del COVID, ¿vale? En la gestión del proceso, evidentemente, la baja y el alta se la da el médico de cabecera, pero nosotros, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de los servicios de prevención, pues colaboramos en ese proceso para que, no evitar la sobrecarga de los servicios públicos de salud y ayudar a los trabajadores de las empresas clientes, bueno, pues a sobrellevar esa situación y darles consejo, ¿vale? Adicionalmente, pues bueno, y como comentábamos anteriormente, pues realizamos todo el seguimiento y declaración de los trabajadores especialmente sensibles frente al coronavirus, ¿vale? Entonces, bueno, recordamos los casos de grupos especialmente vulnerables que decíamos antes, diabéticos, enfermedades, personas con enfermedad cardiovascular, incluida la hipertensión, enfermedades pulmonares crónicas, inmunodeficiencias, ¿vale? Personas con tratamiento con cáncer con tratamiento activo y embarazadas y personas mayores, ¿vale? Lo que hacemos en estos casos es valorar junto con la empresa las tareas y el riesgo que tiene cada trabajador en cuestión, así como las medidas que puede adoptar la empresa en relación con ese trabajador. Si la empresa pues está adoptando medidas tales como puede ser evitar el contacto con el público en general, asegura que efectivamente va a haber una distancia de más de 2 metros con los compañeros o con el público en general, garantizar que nunca va a haber un contacto máximo de 15 minutos con una persona, garantizar que disponen de equipos de protección individual, ¿vale? Como puedan ser mascarillas, guantes y demás, si hay medidas como puedan ser barreras físicas, mamparas que eviten el contacto con las personas, ¿vale? O que adopta medidas organizativas respecto a esos trabajadores, como puede ser el teletrabajo o una reubicación, un cambio de tareas, ¿vale? Entonces, bueno, pues en función de esa información que nos traslada la empresa, nosotros valoramos al trabajador, ¿vale? Valoramos que efectivamente pues tiene esa especial sensibilidad, bien a través de nuestra propia historia clínica de vigilancia de la salud, en la que el trabajador, en los distintos reconocimientos médicos que ha realizado con nosotros, pues nos ha manifestado esa patología previa que tenía, o si no nos la ha manifestado en los reconocimientos médicos que se le han realizado, le solicitaremos información médica actualizada, ¿vale? Para que confirmemos que esa situación que tiene esa patología que lo predispone o que lo hace especialmente vulnerable al COVID, ¿vale? Entonces, en esas circunstancias, en función de los niveles de riesgo que ha definido el propio Ministerio de Sanidad en el procedimiento de los servicios de prevención de riesgos laborales, hay 4 niveles de riesgo, ¿vale? Pues establecemos cuál es el nivel de riesgo de ese trabajador y certificamos su especial sensibilidad en ese nivel de riesgo y en función de ese nivel de riesgo, pues según los casos recomendamos la necesidad de que tenga una baja médica por esa especial sensibilidad, ¿vale? Entonces, no solo basta con estar en uno de esos grupos de riesgo, no solo basta con ser mayor de 60 años, ¿vale? Sino que tienes que tener una serie de problemas asociados, tienes que tener una comorbilidad, es decir, que haya varias patologías que estén afectando, que haya un riesgo específico y claro y concreto al respecto de esa patología, y solo en ese caso se recomendaría la baja. Si no, pues bueno, no se declararía la especial sensibilidad del trabajador, pero no se recomendaría la baja de acuerdo con el criterio del Ministerio de Sanidad. Y bueno, y adicionalmente, pues nosotros dentro de este plan de contingencia, además, a través de nuestros servicios de psicosociología aplicada, de los psicólogos con los que contamos en Grupo Previn, pues damos un apoyo también psicológico a todos los trabajadores, ¿vale? De nuestras empresas clientes que lo precisen como consecuencia, pues bueno, de la especial situación que estamos viviendo, y el asesoramiento jurídico que comentamos anteriormente y que, como decíamos, pues ustedes en AICA pues lo tienen incluido al ser socios de AICA.
Y por último, y para finalizar, pues vamos con el tema de las tan controvertido de las pruebas diagnósticas. Bueno, pues todos hemos escuchado que el COVID-19 pues se puede diagnosticar mediante la famosa prueba de PCR, y ahora han aparecido pues las pruebas, los test rápidos con antígenos virales, los de anticuerpos totales o los de anticuerpos, las famosas inmunoglobulinas, la IgM o la IgG, ¿vale? El test de PCR pues lo que hace es detecta el ARN, el ácido ribonucleico del virus, con un fragmento del material genético del virus, ¿vale? Directamente. Entonces esto se hace mediante un exudado nasofaríngeo u oral, ¿vale? Se toman unas muestras de la nariz o de la garganta y bueno, y lo que se hace luego a través de una prueba específica de la reacción en cadena de la polimerasa, pues lo que se hace es detectar el ácido ribonucleico, la parte genética del test, y mediante una reacción en cadena pues se determina si hay o no hay contagio al virus, ¿vale? Luego está la detección de antígenos virales, que lo que hace es detectar las proteínas del virus. Se sabe que el virus tiene una serie de proteínas, tanto en su... No hace falta ni siquiera llegar al núcleo, en la parte exterior del virus hay una serie de proteínas y se identifican esas proteínas. Se toma la muestra exactamente igual que en la PCR, ¿vale? A través de un exudado nasofaríngeo u oral, ¿vale? Y lo único que estos test pues, son menos sensibles al coronavirus. Y luego, por otro lado, pues tenemos la detección de anticuerpos, ya sea totales o ya sea los anticuerpos IgM o IgG. El IgM son los anticuerpos tempranos y los IgG son los anticuerpos de retardo o de inmunidad. Y estos se realizan en sangre, ¿vale? Directamente, ¿vale? Bueno, aquí tienen la gráfica de cuándo se detecta a través de las distintas técnicas cuándo puede detectarse la presencia bien del RNA, del ácido ribonucleico, o bien de los antígenos o bien de los anticuerpos, ¿vale? Entonces, bueno, pues ven en la gráfica, en el azul, pues bueno, con la PCR pues puede detectarse pues la enfermedad pues desde el comienzo. Es la prueba por antonomasia más fiable, ¿vale? Directamente, que nos permite detectar la patología desde el principio, casi desde el principio de la enfermedad, aunque se producen en ese periodo silente, o también denominado periodo ventana, pues situaciones en las que se toma la muestra y a pesar de tomarse la muestra, pues no se detecta, y ¿vale? En ese periodo asintomático y demás, ¿vale? En el caso de los antígenos, pues también sucede, la curva es la misma, lo que pasa que, como les decía, pues la prueba de antígenos es menos sensible, ¿vale? Y en el caso de los anticuerpos, pues bueno, en el caso de los anticuerpos lo que nos permite es distinguir, saber si se tiene la infección o se ha pasado la infección, pero siempre y cuando el cuerpo ya se hayan tenido síntomas y nuestro cuerpo humano haya empezado a luchar contra el virus y haya empezado a generar anticuerpos. Por eso el anticuerpo IgM, ¿vale? Los anticuerpos tempranos pues son los que aparecen primeros, pero aparecen aproximadamente sobre el día 6, 7 y una vez que se han desarrollado síntomas, ¿vale? Y entonces, bueno, pues van incrementándose desde el día 7 hasta el día 14, ¿vale? Y luego ya empiezan a disminuir, a desaparecer. Estos son los anticuerpos que son los primeros que reaccionan y que luchan contra el virus, ¿vale? Y a partir de esa lucha con el virus empiezan a generarse los anticuerpos de inmunidad, ¿vale? Los anticuerpos de retardo, ¿vale? Que son anticuerpos que se van a quedar en sangre, ¿vale? Y que son los que nos van a determinar pues la inmunidad o la protección de cara a posibles contagios, y que son los que los científicos ahora mismo están trabajando para ayudar a conseguir pues en reducir a conseguir una vacuna, ¿vale? Nosotros desde el Grupo Previn pues bueno, recomendamos la realización de test rápidos de anticuerpos, este test rápido, ¿vale? Para evaluar la situación, estando especialmente recomendado para trabajadores que se han reincorporado al trabajo tras el periodo de cuarentena, ¿vale? Para trabajadores que hayan tenido contactos estrechos con sintomáticos o asintomáticos. Y tenemos que recordar que, como decíamos al principio, el 70% de los casos cursan sin ninguna sintomatología, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, eso hay que tenerlo muy en cuenta. De hecho, si han escuchado las noticias, ayer se comentaba que en el hospital de Alcorcón
se había hecho estos test de anticuerpos al personal sanitario y se había detectado que había del orden de un 30% de trabajadores que no sabían que habían pasado la enfermedad y se han detectado anticuerpos de recuerdo que determinan que han pasado la enfermedad. Con lo cual, lo que les decía anteriormente, puede haber casos de muchas personas asintomáticas, ¿vale?, que pasan la enfermedad o que han pasado la enfermedad y no lo han sabido o no lo saben. Con lo cual, por eso, nosotros recomendamos la realización de estos anticuerpos, aunque hay polémica al respecto, pero yo creo que es una polémica más política, es una polémica más que obedece a otros motivos, ¿vale?, que realmente a la situación de necesidad o a esa situación en la que queremos retornar al trabajo de manera segura, ¿vale?, directamente. Además, pues hay situaciones muy paradójicas. Bueno, pues por ejemplo, la Comunidad Valenciana pues ha anunciado que va a permitir hacer estos test sin ningún tipo de problema al conjunto de empresas. Hay otras como Canarias que tienen un control absoluto, ¿vale? Se ha generado también polémica, como saben, con los clubes de fútbol, pero bueno, los clubes de fútbol han realizado pruebas tanto de PCR como de anticuerpos y han detectado casos. También, por lo que he escuchado yo esta mañana, ya hay 5 casos de futbolistas que tienen el coronavirus y que eran asintomáticos y que se han dirigido a reanudar los entrenamientos pues pensando que estaban perfectamente y bueno, y les han detectado que tienen coronavirus. Por eso nosotros recomendamos como una medida para volver al trabajo, pues bueno, pues el realizar estos test que se ofrece como una garantía para certificar el estado de salud de los trabajadores frente al COVID, ¿vale? Cierto es que luego ese trabajador a los días ha podido tener un contacto estrecho con una persona, ¿vale? Y que entonces puede contraer la enfermedad. El hecho de que se haga una PCR o que se haga un test de anticuerpos en un día concreto, ¿vale?, no permite determinar que vaya a estar libre permanentemente del virus. Pero, oye, si tenemos a una persona que hacemos este test de anticuerpos, que además, si se realiza el test rápido, nos permite obtener resultados en 15 minutos, ¿vale? Pues, si vemos que tiene la IgG positiva, pues eso significa que la persona ha pasado la enfermedad y que ha generado los anticuerpos, con lo cual, pues oye, nos podemos quedar más tranquilos, ¿vale?, directamente. Entonces, bueno, nosotros estos test los hacemos en nuestros centros, los hacemos también a través de unidad móvil para facilitar el trabajo a nuestras empresas clientes o incluso en las propias instalaciones del cliente si están debidamente autorizadas por la autoridad sanitaria. Y este test pues es muy sencillo, nada, se pincha en el dedo una gotita de sangre, se pone en el cassette, en el dispositivo, se pone un reactivo, se espera 15 minutos. Y una vez que han pasado esos 15 minutos, pues bueno, se tiene que señalar una línea de control, que pone una C, ¿vale?, directamente, ¿vale? Y una vez que se ha coloreado esa C de control, que significa que la muestra es correcta, pues podríamos tener estos resultados, ¿vale? Pues podríamos tener una persona que tiene ambos anticuerpos positivos. Eso lo que significa es que tiene una infección aguda, ¿vale?, que ya está en fase de resolución. ¿Por qué? Porque tiene los anticuerpos tempranos y los de retardo, ¿vale? Ya ha empezado a generar los de retardo y entonces, bueno, pues eso significa que ya está pasando la enfermedad, ¿vale?, y que está generando los anticuerpos de resolución, ¿vale?, directamente, de recuerdo, de inmunidad. Entonces, en este caso, lo que le recomendaríamos a esa persona, ese trabajador, que se vaya para casa, que esté en aislamiento domiciliario, que se confirme ese diagnóstico por PCR a través del Servicio Público de Salud y, bueno, y que cuando termine su proceso, pues se vuelva a repetir la prueba, ¿vale?, para que confirmemos que efectivamente ya la IgM ha desaparecido y se mantiene la IgG, ¿vale? Se puede dar el caso de que la IgM sea positiva y la G sea negativa. Eso es un caso de infección aguda, ¿vale?, en el que todavía no se han generado los anticuerpos de recuerdo y en este caso, pues al igual que en el caso anterior, aislamiento domiciliario, diagnóstico por PCR y una vez que hayan terminado los síntomas y se dé de alta al trabajador, pues repetir la prueba para confirmar la inmunidad, ¿vale? Caso de que la IgM sea negativa y la IgG sea positiva, pues bueno, pues en este caso lo que tendríamos es que la infección se ha pasado y se ha curado y se recomendaría la incorporación a su puesto de trabajo siguiendo las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias, ¿vale?
Y en el caso de que la IgM sea negativa y la IgG sea negativa, pues no se ha detectado ningún tipo de anticuerpo, lo que es indicativo de que no se ha pasado la infección y pues no, ahora mismo no se está infectado y no se ha pasado la infección. Entonces, en este caso, se puede continuar trabajando siempre siguiendo las medidas preventivas, ¿vale? Y bueno, yo con esto finalizo, me he ido de tiempo, ¿vale? Me he ido media hora más de lo que tenía pensado, ¿vale? Pero bueno, espero que mi exposición les haya servido para, como decíamos, tener unas pautas de utilidad para la vuelta al trabajo y bueno, y quedo a su disposición para todas aquellas cuestiones que quieran formularme.